Hola, buenos días. Es un gusto presentarles a mi equipo de trabajo. Está conformado por Kelly Oviedo, Gracie Montero, María Tejada y quien les habla, Samantha Navarro. En este video hablaremos sobre la genética, sus conceptos y la importancia de asumir una postura ética y responsable en el marco de la neurodiversidad. Explicaremos conceptos claves de genética, además de reflexionar sobre los aspectos éticos en su estudio y aplicación. Bueno, vemos que la genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de los genes, la herencia, sus variaciones y cómo las características de los seres vivos se transmiten de una generación a otra. Siguiente. Bueno, unos conceptos claves para entender la genética. Tenemos el ADN, que es un material genético que contiene la información para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Se puede decir que el ADN es como un manual de instrucciones que dicta las características de cada ser. Tenemos también los genes y los alelos. Un gen es un segmento de ADN que codifica una característica. Y los alelos son las variaciones de este mismo gen. Un ejemplo de ello es el color de nuestros ojos, que varía según estos alelos. Pueden ser marrón, pueden ser negros o verdes. Bueno, también tenemos los cromosomas y la herencia genética. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Heredamos la mitad de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. También están las mutaciones genéticas. Estas son unos cambios en la secuencia del ADN que pueden ser beneficiosos, en unos casos neutros o en otros perjudiciales. Un ejemplo de esto son ciertas enfermedades y algunos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Down, que se produce por una copia extra en el cromosoma 21. Bueno, estos conceptos son bases para entender la genética y cómo influye en nuestra vida. Ahora veamos cómo se pueden aplicar en distintos ámbitos. Micrófono, Gray. Aplicaciones de la genética en diferentes áreas. Por ejemplo, en la medicina nos permite detectar enfermedades hereditarias antes de que éstas se manifiesten. Por ejemplo, las pruebas genéticas para verificar o estudiar el cáncer hereditario. En biología o terapia génica lo podemos usar para modificar genes y tratar enfermedades. Ejemplo, corregir mutaciones de enfermedades como la distrofia muscular. En la agricultura o producción de alimentos podemos mejorar los alimentos o mejorar los nutrientes que estos nos pueden brindar al consumirlos. Y en investigación científica y evolución nos permite estudiar el ADN de especies ya extintas y entender la evolución humana. Por ejemplo, el estudio del ADN de neandertales. Así podemos conocer un poco más de nuestra herencia genética. Siguiente, por favor. Ahora hablamos de los rasgos genéticos o teoría de rasgos genéticos o teoría mendeliana. Explica cómo se transmiten las características de padres a hijos a través de generaciones. Esta fórmula fue creada principalmente por Gregor Mendel en el siglo XIX, basándose en sus experimentos con plantas de guisantes. Esta teoría básicamente habla de cómo a través de los alelos podemos heredar rasgos de padres. Hay recesividad, segregación e independencia.
Esto lo podemos observar en el ejemplo que vemos en pantalla sobre un árbol genealógico y la herencia de el color de los ojos. Siguiente, por favor. Ahora hablamos de la mutación. Es un cambio en el ADN que puede ocurrir ya sea de manera natural o por factores externos. Esta mutación puede ser perjudicial o en algunos casos beneficiosa. Específicamente podemos ver en pantalla el ejemplo de anemia calciforme y cómo se desarrolla una mutación para llegar a esta enfermedad. Es una mutación, por ejemplo, en el gen de la hemoglobina, que cambia la forma de los glóbulos rojos y afecta la circulación de oxígeno. La anemia calciforme es causada por una mutación en el gen HBB, lo que hace que los glóbulos rojos tengan una forma de media luna en lugar de redondo. Esta puede causar dolor, fatiga o problemas circulatorios en quienes la padecen. Bueno, ahora vamos a tratar un tema importante como es la relación entre la genética y la neurodiversidad. Para ello empezamos definiendo qué es la neurodiversidad. Se conoce que la neurodiversidad es la idea de que no existe una única manera correcta de pensar, aprender o de procesar la información. Se entiende que las diferencias en el funcionamiento del cerebro humano son parte natural de la diversidad y de estas deben ser valoradas y respetadas. Y bueno, ya conocemos la definición de la genética y la relación que existe entre ellos es que en gran parte debido a la variabilidad genética, es decir, que las diferencias naturales de los genes en cada persona hacen que nuestros cuerpos, hacen que nuestros cerebros sean únicos. Históricamente hemos visto que las diferencias cognitivas han sido vistas como discapacidades o trastornos que requieren corrección. La neurodiversidad promueve siempre un enfoque inclusivo y positivo. Aquí hay unos ejemplos de neurodivergencia con bases genéticas. En primera instancia tenemos el autismo, que es el trastorno del espectro autista. Este se identifica por múltiples genes relacionados con el autismo, aunque no existe un solo gen del autismo. Este afecta la comunicación, la interacción social, el procesamiento sensorial. Las personas tienden a tener habilidades excepcionales en memoria, en matemáticas o creatividad, como unos hiperfocos de esas habilidades. Está el trastorno de déficit de atención de hiperactividad. Allí pues las influencias genéticas normalmente las regula por la dopamina. Este afecta la atención y el control de los impulsos. Normalmente se manifiesta por hiperactividad o dificultad para concentrarse o tienden a ser algo impulsivos. Estos pues tienden a ser creativos, dinámicos y un pensamiento innovador. Y está la persona con dislexia, pues que allí esos factores genéticos afectan el procesamiento del lenguaje y de la lectura. No tienden a tener problemas como de inteligencia o cosas así, sino básicamente en cómo procesan las palabras y ciertos símbolos. Normalmente las personas tienen la capacidad de pensar o de dar sus ideas por medio de imágenes y tratan de resolver sus problemas de manera creativa. ¿Cómo influye la genética en la neurodiversidad? Bueno, hemos visto que desde la biología se ha demostrado que las diferencias entre la estructura y la función cerebral tienen bases genéticas. Aquí pues la genética contribuye en la neurodiversidad por medio de la herencia genética, pues ya que muchas condiciones neurodivergentes tienden a presentarse en familias y siempre hay una influencia hereditaria. En las variaciones del ADN, pues existen pequeños cambios en los genes. Estos afectan la manera en que las neuronas se comunican e influyen en las habilidades cognitivas y comportamientos de esta persona.
Además, existe la interacción entre genes ambientes, pues esto depende básicamente en el entorno en donde estas personas se desarrollan. Y la importancia del estudio genético en la neurodiversidad es que ellos no buscan curar, sino que se trata de comprender y de mejorar las diferencias cognitivas, fomentando la inclusión y buscando mejorar la calidad de vida de estas personas. Para ello se reduce el estigma y se promueve la aceptación en la sociedad. Mejorar las estrategias de educación y apoyo, pues que se debe crear estrategias educativas o terapéuticas siempre pues adaptadas a cada condición de la persona, y además avanzar en la medicina personalizada, pues allí se identifica o se permite comprender cómo funciona el cerebro neurodivergente de cada persona. Vamos a hablar ahora de una postura ética y responsable en el estudio de la genética. Una postura ética y responsable en el estudio de la genética es clave porque conecta la genética con la ética y la dignidad humana. El avance de la genética nos da herramientas para entender mejor la vida, pero también nos plantea dilemas éticos importantes. Vamos a conocer las principales consideraciones éticas. ¿Cuáles son? Evitar la discriminación genética. Por ejemplo, no se deben usar estudios genéticos para rechazar a personas en trabajos o seguros de salud. La segunda consideración es la protección de la privacidad. Las empresas y gobiernos deben garantizar que la información genética que se les suministra no sea usada sin su consentimiento. Uso responsable de la edición genética. Por ejemplo, hay que diferenciar entre curar enfermedades y modificar características humanas por preferencias personales. Vamos a hablar sobre la ética y la neurodiversidad. La ética y la neurodiversidad están relacionadas con la aceptación y valoración de las diferencias cerebrales de las personas. Por ejemplo, esas diferencias neurodiversas nos permiten tener un desarrollo saludable. Por lo tanto, se debe evitar la estigmatización, es decir, no se debe usar la genética para etiquetar o excluir a personas neurodivergentes, pero se debe promover la inclusión. La genética puede ayudar a comprender mejor las condiciones como decía la compañera, el autismo o el TDAH, pero no deben verse como un error genético. Y por último tenemos una frase para reflexionar. Dice, si bien la genética es una herramienta poderosa, su uso debe estar guiado por el respeto, la equidad y la dignidad humana. Es decir, que más allá de los genes, cada persona merece ser valorada por lo que es. Vamos a ver aquí algunas referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.